Imagina un edificio de cristal y concreto erguido en pleno corazón de una ciudad industrial alemana durante los años 20. No llama la atención por ornamentos dorados ni columnas de inspiración clásica. Su presencia se impone de otra manera: superficies planas, ventanales alargados, estructura expuesta sin disimulo. Desde el exterior, evoca una fábrica. Desde el interior, una maqueta a escala real de un porvenir que aún no había llegado. La Bauhaus fue una escuela de arte y diseño que nació en Alemania en 1919, con una ambición clara: fusionar arte, oficio e industria, para replantear la vida cotidiana desde sus cimientos. Lo que ese edificio transmite no es únicamente arquitectura, es una forma de concebir el mundo. En sus talleres conviven mesas repletas de bocetos, tablas de madera, tubos de acero, hilos tensados sobre telares y fragmentos de carteles adheridos a las paredes. En los cuartos de estudio, camas austeras, luz fría, libros amontonados y muchas noches. Música y conversaciones que prolongan la vigilia, más allá de lo que el cuerpo pide. Ese edificio se alza en Dessau, y en una de sus fachadas aparece un nombre que hoy resuena casi como un mito: Bauhaus. Lo que aquí se narra no es simplemente la historia de un estilo minimalista, es la historia de una escuela que se propuso repensar la vida ordinaria tras una guerra devastadora y de un experimento breve pero de huella profunda en casi todo lo que te rodea: la silla en la que descansas, la lámpara que enciendes cada noche, la tipografía de tantas señales y pantallas. Una escuela entre las ruinas. Retrocedamos hasta 1919. Alemania acaba de dejar atrás la Primera Guerra Mundial. El imperio se ha derrumbado, la economía se tambalea y la política es un campo de batalla permanente. En medio de ese panorama convulso, el arquitecto Walter Gropius obtiene autorización para abrir una escuela de arte en Weimar. El nombre que escoge es a la vez simple y cargado de intención. Bauhaus nace de la unión de dos palabras alemanas: Bau, construcción, y Haus, casa. Una casa para construir. La paradoja surge de inmediato: a pesar del nombre y de que su fundador era arquitecto, la escuela no contaría con un departamento formal de arquitectura hasta varios años más tarde. En sus inicios, la arquitectura era concebida, debatida y soñada dentro de la institución, pero jamás se impartió como materia autónoma. Los encargos arquitectónicos se resolvían en el despacho privado de Gropius junto a sus colaboradores más cercanos, mientras que los alumnos se formaban principalmente a través de los talleres de oficios. Lo que Gropius plantea en su manifiesto resulta casi subversivo para la época: demoler la frontera entre artista y artesano, fusionar bellas artes y artes aplicadas, y concebir el edificio como una obra de arte integral. Arquitectura, pintura, escultura, mobiliario, textiles, objetos cotidianos, todo debía funcionar de manera conjunta como órganos de un mismo cuerpo vivo. En lugar de comenzar reproduciendo estatuas del pasado, el itinerario del estudiante se inicia con el Vorkurs, el curso introductorio. En él, figuras como Johannes Itten y posteriormente Laszlo Moholy-Nagy invitan a los alumnos a explorar con seriedad los materiales y las formas. Nada de arrancar por la obra cumbre. Antes es necesario arrugar el papel, recortar cartón, plegar láminas de metal, combinar colores, observar cómo responde la madera, cómo se comporta el vidrio, qué efecto produce la luz sobre una superficie irregular. El propósito no es embellecer el mundo, sino comprender de qué está constituido. Solo tras ese encuentro inicial y revelador con la materia, cada estudiante escoge un taller y comienza su camino como aprendiz. Talleres donde las ideas adquirían cuerpo. La Bauhaus opera como un cruce singular entre escuela contemporánea y gremio de la Edad Media. Existen talleres de metal, de mobiliario, de textiles, de tipografía, de cerámica, de pintura mural, de teatro y de escenografía. En cada uno de ellos conviven dos perfiles diferenciados: el maestro de forma, habitualmente un artista de vanguardia, y el maestro de oficio, un artesano con experiencia genuina en el taller. El mensaje no admite ambigüedades, la idea sin ejecución queda trunca, la técnica sin reflexión también. En el taller de carpintería, un joven de origen húngaro llamado Marcel Breuer comienza como aprendiz y acaba siendo el responsable del área de mobiliario. A mediados de la década de los 20, adquiere una bicicleta de acero y queda fascinado por la ligereza del manillar. Si un tubo hueco es capaz de soportar a un ser humano en pleno movimiento, razona del mismo modo puede servir de base para una silla. De ese proceso de experimentación emergen estructuras que parecen trazos suspendidos en el vacío. La más célebre pasará a la historia como la silla Wassily, un armazón de acero tubular con tiras que abrazan el cuerpo empleando la menor cantidad de material imaginable. En el taller de metal trabaja Marian Brandt. Crea teteras luminarias y ceniceros de formas que rozan lo puramente geométrico. Su lámpara Candem da el salto del prototipo de aula a la fabricación industrial. Y numerosos hogares y espacios de trabajo terminan bañados por la luz de una pieza que nació como simple práctica escolar. Al otro lado del edificio, los telares están en constante movimiento. El taller de tejidos es percibido desde el exterior como el espacio propio de mujeres, dado que muchas alumnas son derivadas allí casi sin consultarlas.
Desde adentro, sin embargo, se convierte en un laboratorio de vanguardia. Gunther Stölzl transforma el telar en un ámbito para reflexionar sobre estructura, color y ritmo. Los patrones abstractos se materializan en alfombras y tapices que mantienen un diálogo fluido con la arquitectura de su tiempo. Annie Albers indaga las posibilidades de un tejido para aislar, filtrar o absorber el sonido y para funcionar como tabique liviano o superficie acústica. Margareta Reichart trabaja con un algodón encerado conocido como Eisengarn resistente y a la vez flexible que se integra perfectamente con los muebles diseñados por Breuer. En paralelo, en el ámbito del teatro, Oskar Schlemmer transforma a sus estudiantes en figuras geométricas capaces de danzar. El ballet triádico lleva a cuerpos humanos a desplazarse enfundados en trajes que evocan cilindros, conos y esferas articuladas. No se trata únicamente de un espectáculo, es una indagación profunda sobre la manera en que el cuerpo habita y recorre volúmenes y espacios. Entre taller y taller se mantiene una jerarquía formativa que va del aprendiz al oficial y del oficial al maestro. Los estudiantes rinden pruebas, defienden sus diseños ante el grupo y resuelven fallos muy puntuales: una silla que rechina, una tetera que pierde agua, una alfombra que no aguanta el paso del tiempo. La pedagogía de la Bauhaus no se instala en las nubes. Toda propuesta acaba medida por un criterio bastante directo. Cumple su función Weimar Dessau Berlin, una escuela en permanente movimiento. La Bauhaus no conoció una sede única ni un solo rostro. Pasó por 3 ciudades con 3 orientaciones diferentes y la política estuvo presente en cada etapa. En Weimar, entre 1919 y 1925, la institución nace y se desarrolla con un espíritu más expresionista, casi místico. Se entrecruzan la espiritualidad de Itten, la investigación visual de Paul Klee y la abstracción rigurosa de Wassily Kandinsky. La República de Weimar es un proyecto frágil, y la escuela, con su carga de ideas progresistas, artistas extranjeros y estética de vanguardia, genera desconfianza en ciertos sectores. Las presiones del poder y los recortes presupuestarios no tardan en llegar. Paradójicamente, durante esos primeros años, uno de los talleres con mejores resultados económicos es el de cerámica, cuyas piezas se venden y gozan de buena reputación. Y sin embargo, cuando llega la hora de redefinir la escuela, ese taller acaba siendo clausurado, sacrificando una fuente de ingresos concreta en beneficio de una orientación más decididamente industrial y arquitectónica. En 1925, la Bauhaus se muda a Dessau, una ciudad de carácter industrial cuyo ayuntamiento ve en la escuela una palanca para transformar la región. Gropius proyecta el edificio que hoy se reconoce como símbolo del movimiento: fachadas de cristal, volúmenes articulados, pasarelas que enlazan talleres, dormitorios y espacios de clase. El conjunto evoca una ciudad en miniatura comprimida en una sola manzana. En Dessau, el vínculo con la industria se estrecha considerablemente. Muebles, luminarias y textiles se conciben ya con la producción en masa como horizonte. Los prototipos que salen de los talleres encuentran fabricantes dispuestos y compradores reales. La escuela comienza a autofinanciarse, en parte gracias a los productos que concibe y comercializa. Hacia finales de la década de los 20, el liderazgo recae en Hannes Meyer, cuya perspectiva es marcadamente funcional y comprometida con lo social. En su concepción, la arquitectura responde ante todo a una lógica de organización de necesidades: habitación asequible, ergonomía, datos estadísticos, estudio del aprovechamiento lumínico y de la circulación del aire. Bajo su conducción, la arquitectura se afirma como disciplina propia dentro de la institución y se levantan complejos residenciales que hoy integran el patrimonio construido de la Bauhaus. Meyer extiende su noción de vida ordenada hasta el propio cuerpo, establece un día inamovible a la semana dedicado al ejercicio físico y la gimnasia. No alcanza con concebir el espacio desde la mente. Es necesario habitarlo también desde los músculos, la respiración y el agotamiento. El clima político alemán, no obstante, se torna progresivamente más hostil. El avance del nacionalsocialismo percibe en esa escuela una amenaza tanto ideológica como estética. En 1932, la Bauhaus se ve forzada a dejar Dessau y se refugia en un edificio menos llamativo en Berlín. En 1933, ya con Hitler instalado en el poder, las presiones y los allanamientos de la Gestapo se vuelven sistemáticos. Ante el peligro de que la institución cayera bajo control externo, sus responsables optan por disolverla voluntariamente. Lo que se clausura en Alemania germina al mismo tiempo en otros rincones del mundo. Maestros y estudiantes emprenden el camino del exilio. Laszlo Moholy-Nagy establece en Chicago la denominada Nueva Bauhaus, semilla del actual Institute of Design. Annie y Joseph Albers trasladan la pedagogía de la escuela a Black Mountain College en territorio estadounidense. Arquitectos formados o impregnados por el espíritu de la Bauhaus intervienen en la transformación de Tel Aviv, cuya Ciudad Blanca alberga centenares de edificaciones de vocabulario afín. La institución se extingue, pero sus ideas ya circulan como un sistema operativo que otros empiezan a ejecutar en sus propios contextos. Vidas por dentro. Más allá del mito.
Detrás de las fotografías en blanco y negro y de los objetos convertidos en iconos, hubo existencias concretas, debates encendidos y una cuota considerable de caos fecundo. Paul Klee, encargado de impartir teoría de la forma y del color, trazaba esquemas detallados en los que una línea aprendía a desplazarse, curvarse, cobrar vida sobre la superficie del papel. Para quienes lo escuchaban, el dibujo dejaba de ser una reproducción fiel del mundo exterior y se transformaba en algo más parecido a una partitura visual. Kandinsky se refería a ello como sonoridad interior. Un triángulo amarillo no era una mera figura geométrica, irradiaba energía. Un círculo azul, una energía completamente diferente. La pintura se concebía como un territorio donde forma y color generan tensiones análogas a las de una pieza musical. En el espacio del comedor, las distancias se acortaban. Maestros y estudiantes compartían mesas, bandejas y conversaciones que se prolongaban. El aprendizaje desbordaba los límites del aula. Había ciclos de conferencias veladas de música contemporánea, sesiones de lectura, montajes teatrales. Y estaban claro las célebres fiestas de la Bauhaus, noches temáticas donde arquitectura, diseño de vestuario, escenografía y actuación en vivo se fundían en una sola experiencia. Los trajes se ensayaban como si fueran prototipos de cuerpos aún por inventar. Muchas trayectorias vitales tomaron forma en ese entorno. Algunos llegaron como estudiantes inseguros y partieron convertidos en referentes ineludibles del diseño del siglo XX. Otros consagraron años de trabajo sin obtener el mismo reconocimiento, en especial varias mujeres cuyos aportes fueron sistemáticamente minimizados durante décadas hasta que la historiografía más reciente los reivindicó. La escuela, pese a todo su idealismo, distaba de ser un paraíso. Albergó tensiones políticas internas, disputas por el poder, rivalidades entre talleres y desigualdades de género persistentes. Sin embargo, ese ambiente lleno de fisuras produjo algo difícil de replicar, un espacio donde el error era bienvenido siempre que se convirtiera en conocimiento tangible sobre materiales, formas y funciones. ¿Qué hacía en concreto la Bauhaus? Si despojamos el manifiesto de toda retórica y lo reducimos a hechos, la Bauhaus estaba dando respuesta a preguntas muy sencillas, pero de enorme peso sobre los modos de habitar el mundo. ¿Qué forma debería adoptar la vivienda en una sociedad industrializada del siglo XX? La respuesta llegó en forma de casas de planta concentrada, como la Haus am Horn de Weimar, habitaciones organizadas en torno a un núcleo central, cocinas pensadas con criterio funcional y mobiliario concebido desde el inicio para la fabricación en masa. ¿Cómo puede alguien permanecer sentado durante horas sin quedar atrapado en un sillón voluminoso, mediante sillas construidas con tubería de acero y telas tensadas? Piezas ágiles sencillas de desplazar, de mantener limpias y de reproducir industrialmente. ¿De qué manera se decora una pared sin volverla pesada visualmente? Con tejidos de patrones geométricos que introducen color, calidez y control acústico, sin recurrir a molduras ornamentales ni a papeles con motivos figurativos. ¿Cómo se orienta al ciudadano por una ciudad o al alumno por una escuela a través de señalética con tipografías depuradas, jerarquías visuales nítidas entre encabezado, subtítulo y cuerpo de texto, y un lenguaje gráfico coherente? ¿Y cuál fue uno de los productos más rentables, aunque haya caído en el olvido colectivo? El papel pintado de la Bauhaus, diseños contenidos concebidos para la reproducción industrial que alcanzaron ventas masivas y generaron más beneficios que varias de las piezas hoy consideradas iconos de museo. Así funcionaba cada taller, respondiendo preguntas concretas. El criterio nunca fue exclusivamente estético. Un objeto bien diseñado tenía que resistir el uso cotidiano, el desgaste progresivo, el paso inexorable del tiempo. Las decisiones formales tenían repercusiones reales sobre el cuerpo y sobre la vida de las personas. Al mismo tiempo, la Bauhaus destiló un conjunto de principios que con el tiempo se convirtieron en algo parecido al sentido común del diseño, la primacía de la función, la honestidad en el tratamiento de los materiales, la colaboración entre disciplinas distintas y la convicción de que un diseño de calidad puede llegar a muchas personas gracias a la producción en serie. Lo que perdura. Hoy, entre la vitrina del museo y el uso cotidiano, la Bauhaus existió como institución entre 1919 y 1933. Un periodo breve, si uno se limita a mirar las fechas. Lo verdaderamente desconcertante no es el tiempo que duró, sino la cantidad de cosas que seguimos utilizando hoy con el espíritu Bauhaus operando silenciosamente en segundo plano. Hoy los edificios asociados a la escuela en Weimar-Dessau y Bernau integran la lista del patrimonio de la humanidad. Se preservan las residencias de los docentes, los espacios de trabajo, algunos conjuntos habitacionales. En Dessau, los antiguos estudios de los alumnos han sido rehabilitados y están abiertos al público. Incluso es posible habitarlos de manera temporal como hospedaje. El Museo Municipal alberga una de las colecciones más amplias de piezas producidas por la institución mobiliario, tejidos, maquetas, archivos, imágenes fotográficas. Más allá de los espacios físicos, la huella persiste en objetos mucho más cotidianos.
Cada vez que observas una cocina de formas depuradas sin adornos superfluos, una estantería de módulos intercambiables, una silla que se puede apilar, una lámpara de brazo flexible, una planta abierta pensada para el trabajo colectivo, hay ecos de aquella institución. Lo mismo ocurre con la manera en que se enseña diseño en la actualidad. Numerosos programas universitarios arrancan con asignaturas introductorias sobre forma, cromatismo, composición y materiales que descienden en línea directa del Vorkurs. El trabajo en taller, la revisión colectiva de los proyectos, la articulación entre lo gráfico, lo espacial y lo objetual reproducen el esquema que allí se puso a prueba. Incluso en la agenda política europea más reciente el nombre regresa. La iniciativa denominada Nueva Bauhaus Europea rescata ese imaginario para reflexionar sobre cómo conjugar sostenibilidad, calidad del espacio y convivencia comunitaria en ciudades sacudidas por la emergencia climática. Detrás del lema late la misma interrogante de siempre: cómo alinear arte, técnica y vida de todos los días. Continuar preguntando ¿para quién y para qué? La Bauhaus no fue una fórmula acabada ni un conjunto uniforme. Fue una escuela situada en una época turbulenta con sus contradicciones y sus límites evidentes, pero animada por una intuición poderosa. El diseño no es neutral. La altura de una mesa, la iluminación de un cuarto, la forma de una silla, las dimensiones de una ventana, la legibilidad de un cartel, todo ello interviene en el modo en que trabajamos. Reposamos, nos orientamos, nos encontramos. Al entrar en un espacio despejado lleno de luz y bien equilibrado, la reacción inmediata suele ser un simple ¡qué agradable! Sin embargo, la Bauhaus planteaba una interrogación mucho más profunda: cuestionarse quién tiene cabida real en ese espacio, qué modo de vida propicia, qué cuerpo presupone, qué visión de sociedad se encuentra grabada en sus objetos y en sus planos arquitectónicos. Más de 100 años han transcurrido y aún recurrimos a muchas de sus soluciones estéticas, aunque no siempre nos acompañan sus preguntas originales. La estética que surgió de aquellos talleres terminó convirtiéndose en imagen comercial, en ambientación de locales de moda, en telón de fondo publicitario, con frecuencia divorciada del compromiso social que le dio origen. Quizás la forma más auténtica de acercarse hoy a la Bauhaus no consista únicamente en contemplar vitrinas repletas de objetos cuidadosamente conservados, sino en cruzar la puerta de los museos y observar el entorno cotidiano. Las viviendas en las que dormimos, los lugares de trabajo en los que pasamos nuestros días, los espacios colectivos que frecuentamos o deliberadamente esquivamos. Y formularnos con la misma valentía intelectual de aquellos talleres experimentales las preguntas esenciales. ¿Quién concibió esto? ¿Desde qué concepción de la vida? ¿Qué tipo de cuerpo y de ritmo vital está anticipando? Si al término de este recorrido, la silla sobre la que descansas te resulta menos neutral y empiezas a leer la arquitectura, el diseño gráfico y los objetos cotidianos como parte de un debate bastante más amplio, entonces la Bauhaus permanece viva y Curiosiarte habrá alcanzado su propósito: recordarnos que el arte y el diseño no son mero adornos, sino una manera muy concreta de inscribir en el mundo la idea de vida que queremos habitar.